Hola Scorpio, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar viendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción hay un contacto y gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio animal. Tenemos tu primera carta, el colgado, el ermitaño y el 5 de copas. Ya sé por dónde va esta situación. Vamos a ver quién es tu arcángel protector, tu arcángel mensajero hoy. Y el arcángel Uriel te dice lo siguiente. Querido Escorpio, en estos momentos estoy contigo por los aprendizajes en los que te encuentras. La educación y los estudios son importantes para ti en este momento. Descuida que las otras cosas, las otras prioridades llegarán a su tiempo. Tú me dices, no, pero es que yo ahorita no estoy estudiando formalmente. Bueno, pues esta carta me sale cuando también es importante empezar a estudiar otro tipo de cosas, como por ejemplo las cosas espirituales, la física cuántica, la astrología, los libros sagrados. Sí, lo que tú consideres de acuerdo como a tu espiritualidad o aquello que tú consideres te puede ayudar a crecer o a evolucionar, es algo que hay que empezar a leer. Leer es una forma de meditar y de cultivar el espíritu. Así que en estas próximas semanas procura estudiar algo. A mí me gusta mucho la ley de Asunción porque nos explica, por ejemplo, las escrituras, la Biblia, desde una forma bastante interesante. Entonces te recomiendo como, por ejemplo, autores como él. Tenemos la carta del colgado. Y es una carta que, sumada a las otras, me indica que has llegado al punto de tu vida donde, o sea, ya no estás como para relaciones o vínculos desequilibrados. El 5 al lado de este ermitaño, me dice que has llegado al punto de entender donde que a veces es mejor tener pocas personas en nuestro círculo íntimo, en nuestro círculo cercano, que tener una cantidad de gente que cuando la necesitamos en momentos difíciles no aparece. Has filtrado tu vida, Escorpio, y eso es bueno, eso indica también madurez, crecimiento y evolución. El colgado me dice que has estado muy reflexivo. Si tú analizas esta carta, el colgado no está colgado de la cabeza, tampoco está muerto. Está colgado de un pie y casi que es voluntario. Además está en una posición relajada y de iluminación. Entonces me dice que tú te estás aprendiendo a tomar las cosas también con un poco más de calma, sobre todo los finales. Siento que estás en un punto donde, bueno, el que se fue y el que llegó, llegó y el que se quiere ir le voy abriendo la puerta y le pido el taxi. Entonces, me gusta porque estás entrando en una etapa de entender que si un vínculo no te hace bien, hay que dejarlo ir, sin apegos, sin tanto drama, sin tanta resistencia, sin mendigar amor. Y esto aplica para relaciones de pareja que tienes, para relaciones de amistades, para vínculos familiares, para colegas. O sea, como que tú antes ibas allí detrás y ahorita estás diciendo, no, mira, me decepcionó tanto la actitud de ciertas personas que no supieron valorar mis sentimientos y lo que yo mostré hacia ellos, que ahora honestamente si se quieren ir que se vayan, ¿sí? El ermitaño, esta carta central es la carta que también se conoce como el anciano en otros mazos, como por ejemplo en el Gran Tarot Esotérico, que es el otro que yo a veces leo aquí. Y esto me indica cómo tú estás avanzando a paso lento también en un proceso emocional. Si hubo situaciones de tu pasado que fueron
o sea, fueron fuertes, fueron realmente fuertes, fueron realmente difíciles, pero pasito a pasito tú has ido saliendo de allí. Poco a poco has ido como viendo la luz y aunque tú a veces sientas que no has podido superar, sí que has hecho un avance significativo. Entonces no te es tan duro, o sea, hay situaciones, Escorpio, que no fueron como partirse una uña, ¿si me entiendes? A ti te pasaron cosas que de verdad fueron complejas y no es como para que te menosprecies como la fuerza que has tenido y toda la madurez. O sea, yo siento que aquí también esta carta te está diciendo que tú has salido muy maduro de cierta circunstancia, que no eres como la misma persona ingenua que de pronto salió de una circunstancia o situación. Veamos quién es tu arcano amigo. En el fondo del mazo tenemos la carta del Caballero de Bastos. Y esta carta está bien linda porque esta carta me dice que te va a presentar una oportunidad poderosa para realizar un viaje o para conocer un lugar al que tú todavía no has ido. O sea, esto es como un sueño, un lugar aún desconocido para ti, pero siento que es un lugar que te va a devolver como mucho la, como las ganas de vivir, sí, el cambiar de ambiente, el otros aires, ver otras personas, conocer quizá una cultura diferente. Todo esto te va a mover como hacia nuevas cosas, a darte cuenta de que esta gente maluca de acá no es la única que existe en la vida, créeme, ni ese lugar tenebroso y hostil no es el único espacio que existe, ¿vale? Entonces, qué bueno que la vida te lleve como a otras oportunidades, a a otras estancias. Vamos a ver qué más te quieren decir con el tarot. Tenemos la carta del 4 de pentáculos, el rey de copas y la carta de la luna. Bueno, el 4 de copas es una carta que hay que interpretar con pinzas, ¿vale? Porque en estos casos yo siento que hay un significado importante y no es ni la avaricia, ni la usura, ni la tacañería, no. Mira, tú quieres realizar un viaje o un cambio de vida muy importante para ti y para ello implica que todos tus recursos los enfoques en ti y en las personas que quieres, pero en las personas que realmente han sido buenas y leales contigo, como este rey de copas, sí, que también conecta mucho con tu energía. El pensar y en el enfocar como tus recursos en ti no te hacen una mala persona, Escorpio. O sea, por decir este dinero lo voy a usar para hacer ese viaje, este dinero lo voy a usar para esos estudios que quiero hacer, para comprarme eso que sé que necesito desde hace mucho tiempo, porque siento que de una forma es como que muchas veces en la vida te han hecho sentir a ti culpable por em, gastar en ti o te han hecho sentir culpable por no sacrificarte al 2000%. De hecho, mira que la carta con la que abrimos tu lectura, el ahorcado, también nos habla acerca de esos sacrificios, de cómo muchas veces tú has sido mártir, incluso por gente que a veces ha sido doble contigo. Por eso la luna está allí. Entonces aquí hay dos grupos de personas. Veo que tú, al hablarles a gente acerca de tus sueños, tus metas o de algo que quieres o vas a querer hacer pronto, van a haber como dos tipos de gente. Uno, los que te van a apoyar de corazón y otros a los cuales tú les vas a sentir como cierta ironía, porque la luna marca eso. Gente que tiene como cierto doblez y en la vida siempre nos vamos a encontrar con gente así. Digamos que esto también lo aproveches como un filtro. O sea, esto también aprovechalo
como esa oportunidad para darte cuenta de quién es quién en tu vida. Veo que vas a estar contando con el apoyo puede ser de un padre, puede ser de una figura paterna, aunque no necesariamente tu padre de sangre, de un muy buen amigo o de alguien que tiene signos de agua como tú, de una persona que además es como emocionalmente estable o que te tiene un gran aprecio y un gran afecto, ¿vale? Entonces, por ese sentido, como te digo, mi querido, no te sientas mal, todo lo contrario. Vamos a ver qué más nos quiere decir el oráculo. Y esta carta es bien bonita, es la carta del sol que aparece después de una noche oscura del alma. Y siento que precisamente así vas a estar tú, ¿sí? Y el universo te dice que pintes el sol entrando en tu cielo, ¿sí? Vienes, vienes como atravesando una noche oscura del alma y ya ha llegado como el momento en el que comiences a ver otra vez la luz, comiences a ver con claridad. Esta carta también representa que situaciones que son importantes para ti pueden tener una segunda oportunidad. Situaciones donde de pronto habías perdido como esa esperanza de que las cosas se volvieran a dar de la manera en la que tú lo has deseado, tienen un nuevo chance. O sea, esto es como que el universo te dice, hay circunstancias donde no se ha colocado un punto final, solamente fueron puntos suspensivos para que esa historia se pueda reconstruir o se pueda volver a vivir desde una mayor madurez. Y eso también tiene que ver con el ermitaño, ¿no? El hecho de que has madurado te permite vivir como otras circunstancias desde otros ojos, ¿sí? Con una perspectiva más seria, como más objetiva, creo yo. Y eso va a ser bastante clave para ti. Entonces, la verdad que no veo nada malo, todo lo contrario. Letras que para ti sean claves, tenemos la letra A, la D, la C, la K, la R, la S, la X, ¿ok? Y la letra M. Inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una persona especial o un lugar que vas a estar visitando próximamente. Signos importantes en esta lectura. El signo de Cáncer, el signo de Sagitario, Aries también, Tauro sale por acá, Piscis, ok, Acuario, puede ser el signo solar o el signo ascendente de una persona clave. Números que para ti estos días sean una señal. Tenemos al 61, al número 11, Aries, y el número 48. Bueno, veamos un último mensaje con nuestro oráculo azul, y te dice estarás a salvo del crimen, ¿sí? Estarás con un halo de protección muy grande, ¿sí? Siento que, por ejemplo, Arcángel Miguel estará como protegiendo sobre todo lo relacionado al corazón y a las segundas oportunidades. Mira que acá vuelve y otra vez aparece el sol. Entonces, hay puertas que se te vuelven a abrir y todo aquello que quiera impedir que esa puerta vuelva a estar abierta para ti va a ser cancelado. ¿Listo? Esta ha sido tu lectura. Dime en los comentarios si algo resonó. Suscríbete porque me encantaría y sería un honor volver a leer para ti. Y muchas gracias. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes
Toda enfermedad es retirada, decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.